el editor argentino Jorge Álvarez tenía intención de sacar una colección de personajes políticos famosos de Hispanoamérica, y cuando eso fue poco antes, un mes antes más o menos de la muerte del Che, cuando murió el Che, dijo, bueno, se decidió que el primer número fuera dedicado a él, y le encargó a Héctor Westergel el guión. Héctor hizo 2 guiones por separado, uno para mi padre y otro para mí. Yo me encargué de la parte del Che en Bolivia, desde que vuelve del Congo y va a Bolivia hasta su muerte. Y mi padre desde el nacimiento hasta que se va al Congo. Hubo muy poco tiempo para hacerlo porque Jorge Álvarez quería que este libro, esta novela gráfica, esta historieta, fuera la primera en salir inmediatamente después de la muerte del Che, cosa que efectivamente fue así. Y así que Westergel me entregó mi parte del guión a fines de octubre. El Che fue ejecutado el 9 de octubre y Héctor Westergel me entregó mi guión a fines de octubre. Ahí comencé de inmediato, a mí y a mi padre, ¿no? Pero ya te digo, eran por separado, trabajamos separados. Yo comencé en los primeros días de noviembre y terminé los últimos días de diciembre, o sea que fue hecho realmente en tiempo récord, porque después el libro se editó en los primeros días de enero del 68. Así que en menos de un mes un mes y medio fue hecho todo el libro y editado en 2 meses estaba listo el libro y en la calle. Héctor entregaba, él tenía la costumbre de escribir en forma manuscrita, en páginas de cuadernos escolares, entregaba las páginas sueltas y no ponía lo que habitualmente acostumbran a poner los guionistas, que es su visión gráfica de la escena, ¿no? O sea, cuentan cómo ellos ven la escena. Yo le pedí por favor que no lo hiciera en mi caso, así que me entregó nada más que los diálogos y el resto lo imaginé. No había naturalmente ningún tipo de documentación gráfica ni escrita sobre ese momento que acababa de suceder. Además, yo estaba interesado en ese momento en transmitir los últimos días de la vida de un hombre que se sacrificó conscientemente y que sabía perfectamente que ese intento armado en Bolivia no iba a llegar a buen fin. Así que me interesaba eso, por eso adapté mi dibujo también. Yo venía de hacer grabado sobre madera, y entonces mi dibujo es un dibujo expresionista, hecho con blancos y negro puro, hecho sobre cartulina enyesada, ¿no? Con una capa de yeso, una cartulina inglesa que se vendía en aquel momento, que ya no existe más. Así que yo extendía con pincel, sin usar el lápiz, las formas, siempre agrandándolas un poco, y después con un cuchillo, que es exactamente ¿no? Yo raspaba sacaba el yeso de la superficie y me iba surgiendo la imagen, la figura. El libro salió, como te dije, en enero del 68, se vendió muy bien, se vendió rápidamente, se vendieron muchísimos ejemplares. No era un libro, en realidad era una revista gruesa, ¿no? No tenía tapas duras.
De inmediato el gobierno militar de Juan Carlos Onganía lo secuestró, decidió secuestrar la edición y quemarlos, directamente destruir los originales. No todos, hay uno que según me llegaron, yo no puedo dar fe de esto porque no lo he visto, pero me lo ha contado un íntimo amigo del que era en ese momento ministro del Interior del general Onganía, que era el señor Guillermo Borda, que se había quedado con el original uno de mis originales, donde se ve la ejecución de El Che. Son dos cuadros, ¿no? En negro, se ve la cara de él solamente, donde dice arriba tirá, y abajo se ve la cara de él con un agujero en el pecho blanco, ¿no? Este hombre lo tenía enmarcado en el comedor de su casa. En fin, esto no puedo dar fe, pero bueno. Después, además, sobre este libro se han dicho muchas cosas, muchas cosas. Casi todas tonterías. Y es más, mucho más grave, casi todas mentiras. En ningún momento, ni Westergel, ni mi padre, ni yo fuimos amenazados por hacer este libro. Mi padre nunca enterró en el jardín de su casa ningún ejemplar, porque hubiera sido absurdo si los militares habían secuestrado a los originales. ¿Para qué va a enterrar un ejemplar de la revista? ¿No? No tiene sentido. Después fue publicado varios años después en España por editorial Icuzáguer. Sí, después se siguió republicando, se publica ahora todavía. Se transformó en una especie de clásico, ¿no? de libro, no sé, icónico. Esto escapa a mi comprensión, eso lo tienen que explicar un sociólogo. Yo no tengo la menor idea de por qué suceden estas cosas, pero se sigue republicando periódicamente en diversos países del mundo, en muchísimos países del mundo. El libro fue prohibido porque salió en el contexto de una dictadura militar. O sea, claramente el Che era un enemigo natural de estos militares. Aclaro que una dictadura no fue sangrienta como la de Onganía, no fue como la de Videla, ¿eh? Y bueno, veían que se habrán sentido amenazados y decidieron prohibirlo. De todas maneras, hasta el año 74 era posible todavía encontrar ejemplares del libro del Che en librerías y todo. Después de eso, no. Héctor Westergel era un guionista de historieta. En realidad es un reduccionismo decir que solamente era un guionista. Era un extraordinario escritor, Héctor. Era geólogo, un hombre de una enorme cultura, y había hecho personajes icónicos como el sargento Kirk, Ernie Pike, dibujado por Pratt, los dos. Personajes como Sherlock Time y Morcinder, dibujados por mi padre. Bueno, yo colaboré con él en la vida del Che, y en 4 páginas que salieron en una revista argentina que se llamaba Así lo vio Borman, que era, ¿no?, la llegada del hombre a la luna. Y Westergel, yo coincidí con él en una editorial, Atlántida, durante 2 años más o menos. Él trabajaba dentro de la editorial, yo como colaborador externo, pero como entregaba material todas las semanas, lo veía. Y a la hora del almuerzo salíamos y íbamos a tomar un café, y así que charlábamos sobre todo de política, en fin. Estábamos en
en espacios políticos diversos. Él no era peronista, yo sí. Y él ya estaba, se sentía muy atraído por el movimiento montonero. Así que bueno, había discusiones en ese sentido, pero amigables, naturalmente. Era un hombre brillante y del cual yo tengo un recuerdo entrañable realmente. Fueron años difíciles, muy difíciles, que después se hicieron aún más difíciles. Y así que bueno, yo comencé a militar en el movimiento nacional peronista a los 17 años, más o menos. Primero en la parte sindical, luego en la juventud peronista, que no estaba alineada con los montoneros. Y bueno, luego se desencadenó el golpe y el espacio político donde yo estaba se decidió no adherir a la lucha armada. Creíamos que no era la manera de combatir a los militares. En fin, fue una época, no voy a entrar ahora en pormenores, pero fue una época realmente difícil para vivir, difícil para trabajar, difícil para criar hijos. Yo tenía ya 2 en ese momento. Y la Argentina cayó en uno de los peores abismos de su historia, ¿no? Fue realmente terrible.